Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Hola, buenos días. Este podcast es un trabajo realizado para Fundamentos de la Administración de la profesora Kelly Joana Vergara Cervantes. Buen día. Mi nombre es John Jairo Ramírez y quiero dar la bienvenida a mi primer podcast, en el cual vamos a hablar sobre la evolución de la organización de trabajo y empresa desde la prehistoria y hasta la revolución industrial. Para eso nos trasladamos al pasado, donde miraremos cómo una necesidad básica, nosotros los seres humanos buscamos la solución a ciertas necesidades, como son los recursos básicos para sobrevivir. Esto requiere como especie empecemos a desarrollar métodos para lograr sustituir dichas carencias. Con éxito veremos cómo estos métodos se van transformando con el paso del tiempo, hasta llegar al periodo actual, en donde nos damos cuenta que el crecimiento ha sido tal que ahora sea necesario organizar todos los aspectos sociales y administrativos. Vamos a empezar en la era primitiva. En esta parte vamos a ver donde empiezan las necesidades de los seres humanos. Aquí podemos ver cómo los seres humanos empiezan a planificar para obtener un bien común, como era la pesca, la caza. Para lograr estas tareas ya empezamos a observar las características administrativas, como lo son la división del trabajo y la autoridad en la toma de decisiones, el trabajo en equipo. Cabe agregar que para ese inicio de esta era, el ser humano era muy primitivo, era tan primigenio que todavía cazaban con lanzas y demás. En consecuencia, la administración era muy rutinaria o empírica y básica. A la vez, no se le podía decidir mucho a estas personas que vivían en esta época en la tierra. Sin embargo, eso significó el comienzo de lo que hoy cuenta como administración. Cabe resaltar que estas comunidades eran nómadas y ellos tenían que tener en cuenta las condiciones donde se encontraban. Para esta distribución también depende del espacio que estaban en ese momento, las condiciones climáticas y las condiciones sexuales de la misma comunidad. La siguiente época es la agrícola. Esta era una era donde el ser humano sembraba su propio alimento, a diferencia del ser primitivo que lo cazaba. Hablamos específicamente de los alimentos de recolección agrícola. Esta época, los ya mencionados como la caza, se siguen haciendo de la misma manera. En este periodo nos muestra un ser humano de poca actividad física. Esto significa que dejaron de ser nómadas, ya no se desplazaban como antes. En esta época ya empezamos a ver personajes administrativos de diferentes al periodo anterior, ya más claros, como son las asignaciones de tareas, teniendo en cuenta aspectos como la edad, el sexo de las personas, y una muy importante, una figura, la paternalista. Antes eran más sociales, ahora hay una figura que toma decisiones. Las actividades como la caza, pesca y la recolección de recursos comienzan a ser parte de una actividad económica. Antes era un tema de sobrevivencia, ahora es un tema social. Es importante recalcar, en este periodo empezamos a ver el crecimiento de las civilizaciones. Esta época es tan importante ya que empieza a aparecer la literatura, la escritura, la religión, la organización política. Aquí, en esta época, encontramos la civilización como la egipcia, una de las más importantes, ya que está mostrada cómo administrar
diferentes recursos. Esto nos muestra que no era tener autoridad, sino también de coordinar y dirigir un proceso más arduo. Como podemos ver, ya podemos observar distintos elementos o sistemas que provocan que las condiciones vayan cambiando a través de los años. Ya que estamos tocando un tema de una civilización ordenada, hacen que las decisiones sean influenciadas no solo por la necesidad y la pura naturaleza humana. Podemos ver cómo otros factores empiezan a influir, como son la política y la religión. Continuamos con el periodo grecolatino o grecorromano, que se trata de las civilizaciones ya mencionadas, como las griegas y las romanas. Los aspectos más importantes en esta época es la esclavitud. En esta época se caracteriza que los jefes no tenían tacto humano, sino que en esa época las personas eran tratadas como objetos. Por lo mencionado, en esta época no hay una buena administración del recurso humano. En esta época cabe resaltar que algunos filósofos griegos que aportaron de su perspectiva, su experiencia, temas importantes para el desarrollo social administrativo. Quiero resaltar que en el tema de Roma se empezó a dar un orden jerárquico en el Estado y desarrollaron 3 tipos de empresas: pública, privada y semipública. También hubo una intervención importante de la Iglesia Católica, que tuvo bastante autoridad en las decisiones políticas. Continuamos con la época feudal, una época caracterizada porque en esta época el líder o jefe era el señor feudal. Este señor feudal tenía bajo su mando a la servidumbre. Para este periodo empezamos a ver que empiezan a aparecer los talleres artesanales, que generalmente eran comandados por la misma servidumbre. Como trabajadores libres en su momento fueron empleados del señor feudal, llegaron a ser libres y crearon estos talleres. También aparecieron las corporaciones y con esta apareció la estructura laboral donde existían horario y salario. Continuamos con la edad moderna, en donde vemos el inicio del capitalismo, del trabajo asalariado. En esto vemos que los talleres siguen extendiendo como lo que lo es una empresa. Cabe decir que en esta época está la monarquía absoluta, donde el rey intenta generar mayor ingreso o riqueza al país, aumentando los impuestos como es el cobro fiscal. También aumentando la producción agrícola y manufacturera. Continuamos con una de las épocas más importantes, como es la época de la Revolución Industrial, donde marca un antes y un después en la evolución de la administración y otros temas sociales, donde se desarrolló el sistema laboral. También nos encontramos con grandes inventos como lo fue la máquina de vapor. Esta fue fundamental para el desarrollo industrial de la época. En esta época empiezan a desaparecer los talleres artesanales y empiezan a consolidarse las fábricas, y con esta la producción de productos masivos. Aparecen los empresarios como los encargados de los medios productivos, y el trabajador deja de ser artesano y pasa a ser un trabajador con tareas específicas. Desafortunadamente, con la llegada de las fábricas, los más afectados fueron los artesanos, ya que perdieron lo que era su sustento. Esta época también se caracterizó por la explotación laboral. Las jornadas eran extensas. También se crearon los sindicatos debido a la situación de la explotación a los trabajadores. Esta época marcó todos los aspectos sociales, ya que los cambios fueron drásticos a comparación de las otras épocas. Bueno, ese es el recorrido de la historia de la administración, de la prehistoria hasta la revolución industrial. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos estamos escuchando en nuestro próximo podcast. Muchas gracias.